El agua milagrosa de Tlacote, el pozo que prometía la salvación. En el corazón de Querétaro, México, hay un lugar donde la esperanza y el miedo se mezclaron en el mismo vaso. Una hacienda vieja, rodeada de polvo y silencio, se convirtió a inicios de los años 90 en el centro de una peregrinación moderna. Miles llegaron con bidones, lágrimas y oraciones. Todos buscaban lo mismo, el milagro. Pero los milagros, como las sombras, suelen tener un precio. Se decía que en Tlacote, de las profundidades de la tierra brotaba un agua con poderes imposibles. Curaba el cáncer, el sida, la diabetes, la ceguera, una promesa tan grande que atrajo multitudes desde los rincones más remotos del mundo. Algunos aseguraban que se habían curado, otros que algo extraño se les quedó dentro después de beberla. Y con los años, lo que comenzó como un rumor de fe, se convirtió en una de las historias más inquietantes del México contemporáneo. Hoy, exploraremos el misterio del agua milagrosa de Tlacote, su origen, su auge, y los secretos que quedaron bajo la tierra, donde tal vez, aún hoy, el agua murmura los nombres de aquellos que creyeron en ella. Todo comenzó con un hombre llamado Jesús Chaín, dueño de una vieja hacienda en Tlacote el Bajo, un pueblo rural a unos kilómetros de Querétaro. Un día, mientras alimentaba a su ganado, notó algo fuera de lo común. Una de sus vacas enfermas, moribunda, bebió del pozo y se levantó al día siguiente como si nada hubiera pasado. Al principio fue solo una anécdota de rancho, pero pronto los rumores crecieron. Un perro con sarna mejoró, un niño con fiebre sanó, y Chaín, convencido de que aquel pozo tenía algo más que agua, comenzó a repartirla gratuitamente. La gente llegó por decenas, luego por cientos, y finalmente, por miles. Las carreteras se llenaban de autos, camiones, peregrinos que venían a llenar garrafones y bidones con aquel líquido transparente. Se decía que el agua tenía vida, que dentro de ella vibraba algo inexplicable. Algunos aseguraban que la habían visto brillar bajo la luna, otros que, al beberla, escuchaban un leve murmullo en su interior, como si la tierra les hablara desde las profundidades. Lo cierto es que en pocos meses, Tlacote pasó de ser un punto perdido del mapa a convertirse en un santuario de la fe desesperada. Pero, ¿qué había realmente en aquel pozo? ¿Un milagro? ¿Un mineral? ¿Una coincidencia? ¿O algo que jamás debió salir del subsuelo? El año era 1991. La prensa llegó, las cámaras filmaron, y lo que vieron parecía un sueño. Kilómetros de fila, enfermos en sillas de ruedas, madres con niños en brazos, ancianos que apenas podían sostenerse, todos esperando bajo el sol para recibir una garrafa de aquella agua sagrada. Los noticieros decían que curaba el cáncer, la artritis, hasta el VIH. Las palabras agua de Tlacote aparecieron en titulares por todo el mundo. En Buenos Aires, se organizaron vuelos enteros cargados de bidones. Miles de litros cruzaron el océano, solo para ser detenidos en los aeropuertos. La gente se desesperaba, se arrodillaban frente a las cajas, suplicando por un sorbo. En el rancho, Jesús Chaín observaba las filas interminables, miles de rostros, cada uno con una historia, una plegaria. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el agua seguía brotando, como si una fuerza invisible la empujara desde las entrañas del mundo. Pero con la fama, también llegaron las sombras. Los vecinos decían que por las noches, la hacienda no dormía, que el viento hacía sonar las tuberías como si dentro de ellas algo se moviera, algo vivo, que los perros aullaban hacia el pozo, sin razón aparente. Algunos visitantes afirmaron ver figuras oscuras merodeando el lugar, sombras que se reflejaban en el agua antes de que la luna saliera, y más de uno juró que, al mirar dentro del pozo, vio algo moverse, como si el agua respirara. Lo que nadie podía negar era que el lugar tenía una energía extraña. La mezcla de fe, desesperación y misterio transformó el sitio en un altar, y mientras más gente acudía, más rápido el pozo parecía agotarse.
Los testimonios eran incontables. Algunos aseguraban que sus males desaparecían. Mi hijo tenía cáncer y después de beberla, los doctores no entendieron cómo, pero sanó. Mi madre no podía caminar. Hoy baila. Yo tenía los días contados y aquí sigo. Historias así se repetían una y otra vez. Pero entre los murmullos también se oían otras voces, más oscuras. Una mujer dijo que su esposo mejoró, sí, pero desde entonces no dormía, que se despertaba a medianoche temblando, diciendo que escuchaba algo llamándolo desde el fondo del pozo. Otro relató que su hija empezó a tener pesadillas después de beberla, que hablaba en sueños diciendo, «El agua me mira». Algunos visitantes juraban que, en la fila, podían sentir cómo el aire cambiaba. Una pesadez, una vibración sorda, como si el suelo bajo sus pies respirara. El pozo, decían, no solo daba vida, también la pedía. Con el paso de los años, los científicos comenzaron a dudar. Tomaron muestras del agua, analizaron su composición, y el resultado fue desconcertante. Nada fuera de lo normal. Solo agua, agua común, sin elementos milagrosos. Algunos estudios incluso detectaron bacterias si se almacenaba demasiado tiempo. El gobierno intervino. Los envíos al extranjero fueron detenidos. El fervor mediático comenzó a apagarse, y con él, la esperanza de miles. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. El pozo que antes brotaba sin descanso, comenzó a secarse. Los obreros aseguraban escuchar ruidos extraños dentro, como si algo se moviera en el fondo. Una noche, uno de ellos juró ver un resplandor azul salir del agua, y luego, nada. El nivel bajó repentinamente, como si algo hubiera absorbido toda su fuerza. Al poco tiempo, la hacienda cerró. Las tuberías se oxidaron, las filas desaparecieron y Tlacote volvió a ser un pueblo olvidado. Pero los lugareños dicen que en las madrugadas sin luna se escucha un rumor bajo la tierra. Un sonido como de agua corriendo, pero sin dirección, como si el pozo siguiera vivo, buscando a quien lo despierte de nuevo. Algunos aseguran que quien bebe de esa agua, si aún logra encontrarla, no vuelve a ser el mismo. Que sus ojos cambian, como si vieran más de lo que deberían. Los científicos lo llamaron efecto placebo. El poder de la mente sobre el cuerpo, la fuerza de la fe transformando el dolor en alivio. Pero otros no quedaron satisfechos. Algunos geólogos afirmaron que Tlacote está sobre una falla sísmica menor y que el pozo podría haber conectado con un acuífero muy antiguo. Un agua tan vieja que nunca debió salir a la superficie. Hay quienes creen que lo que brotó de allí no era solo agua, que algo fue liberado junto con ella, una energía atrapada, una conciencia dormida. Los más supersticiosos dicen que el pozo era un portal, que por eso las curaciones eran reales, pero a cambio de algo, que cada mejora venía acompañada de un vacío interior, una deuda invisible. Y aunque suene a locura, algunos que bebieron esa agua y sobrevivieron al paso de los años aseguran lo mismo. Sí, me curé, pero desde entonces sueño con el pozo, y en mis sueños el agua me llama por mi nombre. Hoy, la hacienda de Tlacote sigue en pie, silenciosa, erosionada por el tiempo. Las paredes conservan manchas de humedad que parecen rostros. Las viejas tinajas están secas. Pero si te acercas en la noche, dicen que aún se escucha el sonido del agua moviéndose bajo el suelo. Y si guardas silencio, incluso podrías oír los murmullos de los que un día vinieron buscando un milagro y nunca regresaron. En 2019, un equipo de exploradores urbanos entró al lugar. Encontraron el pozo tapiado, sellado con concreto, y aunque no había viento, aseguran que escucharon 3 golpes secos como si algo desde dentro quisiera salir. Nadie ha vuelto a excavar. Nadie sabe si el agua sigue ahí, dormida, esperando. Pero hay una advertencia que los ancianos del pueblo repiten. El agua de Tlacote no curaba, cambiaba. Y cuando uno cambia lo que no debe, la tierra cobra lo suyo. El tiempo cubrió Tlacote de polvo, las filas, los peregrinos,
los milagros, se desvanecieron como un espejismo. Pero el recuerdo sigue vivo, y de vez en cuando, alguien pasa por allí, cava en la tierra seca y jura encontrar humedad, una gota de aquella agua antigua. Tal vez era solo fe, tal vez fue el mayor fraude de la historia moderna, o quizá, solo quizá, en las profundidades de esa hacienda aún duerme algo que espera volver a despertar. Dicen que si caminas por Tlacote al amanecer y el viento sopla del sur, puedes escuchar el murmullo del pozo, una voz líquida que repite, una y otra vez, bebe y verás.